Diseño de circuitos secuenciales síncronos. Para realizar el diseño vamos a tomar en cuenta que 2 numeral va a ser mayor o igual al número de estados existente y el numeral va a ser el número de flip-flop existente. El número de entradas externas siempre va a depender de las entradas presentes en el diagrama, al igual que el número de salidas externas. Dependiendo del tipo de diagrama de transición que exista, nosotros vamos a determinar si la salida va a depender o no de las entradas externas existentes. Por ser un diseño, generalmente los flip-flops los debería escoger directamente el diseñador, pero nosotros, para poder unificar todo el proceso en el parcial, generalmente el enunciado les va a indicar el tipo de flip-flop que va a utilizar y el orden que le va a colocar a los mismos. Luego de definir la cantidad de flip-flops a utilizar, ahí se va a realizar la tabla de transición con los datos que sean posible obtener del diagrama de estados inicial. Lo haremos de la misma manera que se haría cuando realizábamos el análisis síncrono. Luego utilizaremos mapas de Carnot para determinar las ecuaciones de transición y así la lógica requerida para las entradas de los flip-flop y las salidas externas. Por último, se va a implementar la lógica combinacional a partir de las ecuaciones de transición que fueron halladas. Del diagrama de transición que vemos a continuación, vamos a realizar el diseño del circuito secuencial síncrono. El enunciado nos indica los tipos de flip-flop a utilizar y la manera de usarlos. El diagrama de transición es tipo Meli, es decir que la ecuación de salida va a depender del estado del circuito y de las entradas externas. Comenzamos con la ecuación 2 numeral mayor o igual al número de estados presentes. Como hay 5 burbujas, indica que hay 5 estados presentes, por eso 2 numeral va a ser mayor o igual a 5. ¿Cuál es el número de menor a mayor que cumple con esa desigualdad? El número sería 3, por eso el numeral es igual a 3. Esto me indica que vamos a tener 3 flip-flop y según el enunciado me dice que el más significativo va a ser JK y el resto va a ser tipo D. Como ya sabemos que vamos a tener 5 posibles combinaciones distintas con 3 flip-flop, vamos a tomar las 5 primeras combinaciones de una tabla de la verdad para asignarle valores a, B, C, D y E. En caso de que el enunciado dé los valores de cada uno de ellos, eso es lo que usted debería tomar en cuenta. Con los valores ya asignados para cada uno de ellos, vamos a realizar la tabla de transición. En la tabla de transición recuerde que con el estado actual y las entradas externas es que uno debería realizar la tabla para poder saber la cantidad de filas existentes. Tengo 3 estados, una entrada externa serían 4, 2 a la 4 serían 16 y de allí esas 16 combinaciones para la tabla. Los que están marcados en rojo son estados en los que no está definido ni hacia dónde van ni qué es lo que ocurre. Por lo tanto, esas condiciones las marco en rojo y no me van a importar. Con el diagrama de transición vamos a llenar lo que serían los estados siguientes y las salidas externas. Vemos marcada en amarillo, por ejemplo, la primera condición que me indica en el diagrama que de A me mantengo en A cuando la entrada es 0 y la salida es 0, 0. Y puedo ver en amarillo también marcado cómo paso de un estado actual 0, 0, 0, que es A un estado siguiente 0, 0, 0, que sigue siendo A. Marco la entrada externa 0, que ya la tenía, y marco la salida externa 0. Ahora veamos, cuando la entrada externa es 1, sucede que de A paso a B, es decir, del estado actual 0, 0, 0 paso al estado siguiente 0, 0, 1. ¿Cuándo? Cuando la entrada es 1 y la salida es 0. Paso al siguiente, que es cuando el estado actual es B, que sería 0, 0, 1, la entrada externa es 0. ¿Cuál sería el estado siguiente? Y observo que paso de B a C, es decir, paso a 0, 1, 0 cuando la salida es 0. Y así continúo haciéndolo con cada una de las transiciones que ocurren en ese diagrama.
y así se realiza el llenado al menos de lo que es el estado siguiente y la salida externa para cada uno de estos casos. Nos faltaría realizar el llenado de las entradas a los flip-flop y para esto vamos a tomar en cuenta la siguiente tabla de excitación para el diseño de un circuito secuencial. Ahí podemos ver el estado actual, el estado siguiente, los valores que debería tener JK para esos cambios, los valores de D para esos cambios y los valores de T para esos cambios. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta para el llenado de la tabla. Aquí, marcado en amarillo, podemos ver lo que se analiza para cada caso. Q2 es el estado actual, Q2 asterisco es el estado siguiente, el cambio que existe en cada uno de ellos y el valor que debería tener J y K para cada uno de esos casos. Hacemos lo mismo pero ahora con Q1, el estado actual de Q1 y el estado siguiente de Q1, que sería Q1 asterisco. Lo comparamos y ahora determinamos el valor de D para cada uno de esos casos. Y lo mismo hacemos ahora, pero con Q0 y con Q0 asterisco, para determinar el valor de D para cada uno de esos casos. Quedando así la tabla de transición resultante. Recuerdo nuevamente que lo que está en rojo serían datos que no me dan, por lo que no me importan. Como debo determinar las ecuaciones de transición para cada una de las entradas existentes y para cada una de las salidas externas, pues entonces debo realizar los mapas de Carnot para cada uno de estos casos. El primero va a ser J2, ahí vemos el mapa de Carnot, las condiciones que están en rojo, esas combinaciones las voy a tomar como no me importa, agrupo y determino la ecuación resultante. Hago lo mismo con K2, agrupo y determino la ecuación resultante. Así hago lo mismo para D1, D0 y Y. Finalmente, con todas estas ecuaciones de transición, realizo el circuito secuencial síncrono que estoy diseñando. Pueden ver en azul donde interconecto cada una de la señal de reloj de los 3 flip-flop porque es un circuito síncrono y todos deben estar conectados al mismo reloj.